Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Con frío? Porque yo no tengo frío. Bueno, les dijeron que hay examen esta mañana, ¿cierto? Entonces quiero que por favor levanten la mano. ¿Quiénes quieren examen grupal o individual? Arriba la mano de los que quieren examen individual. ¿Ninguno? ¿Uno solo? ¿Dos? Entonces eso quiere decir que grupal sí, ¿cierto? Que no, el examen no va a pasar. O sea, ¿se hace o se hace? Entonces vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que vimos hace 8 días. Hablamos de la omnipotencia y dijimos que la omnipotencia es la total capacidad de hacer cuanto quiere sin límite, haciendo referencia a nuestro Señor. También dijimos que la omnipotencia de Dios está en armonía con su voluntad y carácter y por tal razón Dios no va a hacer nada en contra de eso mismo, ¿no? Dijimos que si se establece un parámetro, es el Señor mismo el que lo establece. Vimos algunas citas bíblicas donde el Señor se manifiesta y se presenta como todopoderoso, y también vimos algunos pequeños resultados que nos debe llevar a conocer un poco más la omnipotencia. Básicamente de eso fue lo que hablamos hace 8 días. ¿Estamos claros, cierto? ¿Ese silencio sí o no? Bueno, sí, gracias por contestar. Así que esta mañana nos vamos a detener y vamos a ver cuál sería el alcance del poder de Dios. Y no sé usted qué se le venga a la mente cuando hablamos de el alcance del poder de Dios. Así que por favor, abra su Biblia en Daniel capítulo 4. Y mientras usted se ubica, voy a contextualizarlo. Daniel capítulo 4 nos cuenta la historia de el rey Nabucodonosor. Está en su reinado, como que todo marcha sobre ruedas. De un momento a otro, el rey en su cama tiene un sueño. Y mientras él tiene su sueño, llama a todos los astrólogos para que por favor descifren el sueño. ¿Y ustedes qué creen que pasa? Ninguno entiende aquel sueño, así que él manda llamar a Daniel. Y la Biblia relata que Daniel escucha al rey, más o menos queda una hora, tratando de asimilar lo que pasa y cómo le va a contestar al rey. Claramente, él le dice lo que va a acontecer y quiero que por favor se ubique en el capítulo 4, versículo 28 y vamos a leer qué aconteció con el rey, para ver algo del alcance del poder de Dios. Dice el versículo 28, en efecto, todo esto le sucedió al rey. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del palacio real de Babilonia, exclamó, ¿quién? El rey. Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino, la he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, ese es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, yo Nabucodonosor elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra y el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y mis cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo,
porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Amén. Y le voy a dejar la inquietud para que usted lea la historia del rey. Y esto nos habla de que el poder de Dios en realidad no tiene límite. Y de que el Señor hace como Él quiere. Hace 8 días yo les comentaba que en ocasiones hemos sido un poco atrevidos y nos hemos atrevido a desafiar a Dios. Y esto fue lo que hizo Nabucodonosor. Él creyó que todo lo que había adquirido y había tenido había sido por él mismo. Y al final tuvo que reconocer que hay un Dios soberano. Y no sé si nos toque a nosotros quizás vivir una situación como esa o peor, para que entendamos que se hace lo que diga el Omnipotente. Y me gustan las palabras con las que el rey Nabucodonosor termina. Alabo y exalto al Señor, porque a pesar de que fue un castigo fuerte, Nabucodonosor reconoce que el Señor es justo. Así que el alcance del poder de Dios es infinito. Nadie puede resistirlo. Absolutamente nadie. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Ese es el Señor al que nosotros debemos rendirle pleitesía. El que merece nuestra adoración es este. Es ese el Señor que merece la gloria. Hemos tenido quizás nuestra vida enmarañada por momentos. Y yo les dije hace 8 días, quizás tenemos nuestras manos caídas y decimos, ya no más. Quiero decirle que hay un Dios omnipotente que lo sostiene. Amén. Así que absolutamente todo está bajo el control de Dios. Yo les decía también que trabajo en un medio universitario y ahora ya no se habla de sexo, se habla de género. Y me parecía interesante, creo que Martica, si no estoy mal, esta semana publicaba que el ser hombre o mujer no es una decisión genética, creo que eras tú, si no me equivoco. Y yo lucho con eso en la universidad todo el tiempo, porque ahora nos toca acomodar baños por si algunos hombres se sienten niñas, entonces toca compartir. Y para uno no es fácil, hermano, uno entrar al baño y que alguna chica diga, no me siento hombre, entonces voy a compartir. Y uno se cuestiona y dice, y uno pudiera pensar, si hay un Dios poderoso, ¿por qué permite? Y pareciera que Satanás como que estuviera ganando la batalla. ¿A ustedes no les parece por momentos? Uno se siente como frustrado y uno dice, ¿pero qué pasa? Nuestra sociedad cada vez se declina más. Y yo lo he pensado, yo no sé usted, pero yo he dicho, ¿y el Dios poderoso que tenemos? Y he sido osado en pensar que como que Satanás va un paso arriba, pero yo les dije que eso no pasa. Así que para nuestra mente finita, puede que eso esté sucediendo, pero eso no va a pasar. Todo está bajo el control de Dios. Así que pudiéramos pensar esta mañana en qué pasará mañana. Nuestros problemas sociales nos tienen agobiados. Quizás si usted está enfermo y el Señor no lo sana, usted puede entrar a cuestionar a Dios y decir, bueno, ¿y el Dios omnipotente dónde está? Pero hace 8 días vimos que Él hace como Él quiere, si quiere. ¿Se acuerdan que tomamos un ejemplo en Mateo, si no estoy mal? Con el leproso, si quiero. El Señor le dijo, si quiero, sé limpio. Pablo lo vivió. Tuvo un aguijón en su carne y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Así que tenemos que entenderlo en esa magnitud. El poder de Dios, definíamos que el poder de Dios no es que Dios hace cualquier cosa. Para nosotros sería genial que Dios hiciera cualquier cosa, ¿cierto? Porque nosotros creemos que nuestro Dios es omnipotente porque Él hace lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces ahí sí yo proclamo de un Dios poderoso, pero así
la Biblia nos deja ver que no funciona. Así que nos hemos preocupado por cómo podemos solucionar como hombres nuestros problemas sociales, cómo podemos solucionar nuestra enfermedad, cómo podemos solucionar la inseguridad. Pero déjenme decirles esta mañana con tranquilidad que el Señor tiene todo bajo control. ¿Tenemos una angustia normal? Sí. ¿Es válido? Sí. Pero nuestro Dios poderoso tiene todo bajo control. Así que como lo explica y nos lo deja ver el libro de Daniel, el poder de Dios, el alcance es absoluto. Quiero que por favor vaya ahora al libro de Salmos, capítulo 104. Y hace 8 días hablamos de la creación, ¿cierto? Y lo dejamos ahí como que el Señor crea, el Señor habla y se hace, pero vamos a ver el Señor cómo preserva, porque hablamos de un Dios todopoderoso y quizás alguien pudiera pensar y decir, bueno, Dios ya nos creó, pero quiero que usted se fije que Dios lo creó y no lo dejó ahí a su suerte. ¿O sí? No. Creo que el pastor Humberto cita mucho un texto, que aquel que inició la buena obra, la perfecciona y la termina, que el Señor no deja nada incompleto. Salmo capítulo 104, alguien que me ayude con los versículos 29 y 30, por favor. Amén. Ustedes pueden ver cómo el Señor no solamente crea, sino que el Señor provee de todos los recursos para que todo se mantenga. Hemos hablado, o yo lo he citado varias veces, seguimos pensando que el Señor tiene obligación con nosotros. Eso que leía Diego lo pude evidenciar cuando servimos en Yopal. Uno a veces habla del invierno y lluvia, y habla del verano y habla de sol, y como que pare de contar. En Yopal tuvimos la oportunidad de estar 3, 4 años y pudimos ver cómo el verano en realidad afecta a la naturaleza. Sí, estaba el río rodeado de árboles. En invierno pues el nivel de la creciente sube y usted ve todos los arbolitos verdes, hermano, verdes, verdes, una gama de verdes espectacular. Pero cuando pega el sol, ese verde como que empieza a marchitarse y las hojitas se ven amarillas, amarillas, el cauce del río baja. Y cuando leía ese texto, yo lograba entender en realidad cómo es que el Señor preserva. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene la potestad de mandar el invierno, el verano y de un momento a otro usted dice, el árbol se va a morir? Desciende la lluvia del cielo y el verde otra vez florece. Eso es omnipotencia. Ninguno de nosotros en sí mismo puede sostenerse, podría mantenerse. Así que de eso habla la omnipotencia conservadora de nuestro Señor. Job capítulo 8, versículo 11. Alguien que vuele rápido en su Biblia, por favor. Job capítulo 8, versículo 11. Otra evidencia de la providencia del Señor. Esa es una pregunta retórica. ¿Qué respuesta tendremos que dar a eso? No. El mismo Señor que creó la hierba le da los nutrientes necesarios para que ella se mantenga. Ese es el Señor Todopoderoso. El Señor que dijo sea la luz y fue la luz. El que encauzó las aguas. Ese es el Señor poderoso. El que para nuestra mente a veces limitada, como les digo, es difícil de comprender, ¿cierto? Hay un episodio también al inicio de la Biblia donde van persiguiendo al pueblo y de un momento a otro el mar se abre en dos. Bueno,
Eso nos cuesta asimilarlo acá en nuestra mente. Pero el Señor, conociendo la omnipotencia, uno entiende que el Señor sí lo pudo hacer. Y es el Señor el que provee de todos esos recursos. Pero volvemos a lo que les decía igual también hace 8 días. El Señor no se queda solamente con acciones, sino que sostiene por medio de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos deja ver cómo el Señor sostiene por medio de su palabra. No necesita quizás hacer, y no pensamos en verlo quizás sudando. Simplemente el Señor habla y las cosas son preservadas. Hebreos capítulo 1, versículo 3, ¿quién lo tiene, por favor? Amén. El que sostiene unas cosas, el que sostiene todas las cosas, por medio de su palabra. Y eso deja ver, una vez más, la omnipotencia de nuestro Señor. Y como les digo, nada se escapa al control de Dios, ni siquiera Satanás. Y creo que una evidencia de eso es el libro de Job. La historia de Job nos deja ver que aún Satanás está bajo el control de Dios, ¿cierto? La Biblia habla de un hombre íntegro en su totalidad, y de pronto Satanás osadamente hace un cara a cara con Dios y le dice: ¿acaso crees que Job te sirve de balde? Atrevido, ¿no? Y nosotros cuestionamos quizás a Satanás atrevido. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido atrevidos con nuestro Señor también? ¿Cuántas veces nos hemos, como se dice coloquialmente, escachado? Pero Satanás también está bajo el control del Señor. Mueren sus hijos, todo en un momento. Job pierde absolutamente todo, y la Biblia no deja ver que Job cambie su actitud. Su esposa sí le dice: ¿sabes qué, Job? Maldice a Dios, sí. Pero la Biblia no me deja ver que Job, más bien me deja ver algunas cosas que son un reto para mí esta mañana. Job capítulo 1, versículo 21 dice que Job termina diciendo: el Señor dio, sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, ¿cuántas veces cuando el Señor nos quita algo podemos repetir estas palabras? Pocas veces. Generalmente renegamos de nuestro Señor. Así que hasta Satanás está en control de Dios. Y quiero llevarlos a que piensen en cuál puede ser la obra más omnipotente de nuestro Señor. Y hay un evento que usted y yo conocemos muy bien, donde para mí se muestra la omnipotencia en su totalidad, y es en torno a la cruz. En torno a la cruz es la acción más poderosa, porque Jesús muere ocupando nuestro lugar. El que merecía yo y el que merecía cada uno de ustedes. Y quizás alguien podría decir que el plan de Dios por momentos tiene que tener plan A y plan B. Pero quiero aclararles que el Señor en su primera venida no vino a reinar. Él venía a morir. Algunos piensan y creen que si el pueblo lo rechazó, entonces como que, ¿qué hacemos? No, el Señor en su primera venida vino a morir. ¿Y lo hizo? Lo hizo. La Biblia nos deja ver. Así que quiero que se ubique por favor en Lucas capítulo 23, y vamos a hablar
del hecho más poderoso en el que podemos ver la omnipotencia en todo su esplendor. Lucas capítulo 23. ¿Ya están ubicados? ¿Alguien que por favor quiera leer los versículos 44 al 46? Sí, hasta el 46, por favor. Amén. El Señor Jesús sufre el desamparo del Padre. Muere ocupando el lugar que nos corresponde. Y en la cruz se presenta o se produce la obra admirable de la redención. El pecador es transformado y la brecha es quitada por nosotros, por la omnipotencia de nuestro Señor. Y quiero que se detenga por un momento a pensar en lo que narra el médico Lucas. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció. ¿Quién puede hacer eso? El Señor. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Sea la noche, y fue la noche. Píntese la escena. 3 de la tarde, sol resplandeciente, y de un momento a otro, eclipse. ¿Cómo les parece? Eso es omnipotencia del Señor. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Pues yo en ningún momento veo a Jesús refutando, ¿cierto? Y si ustedes leen el capítulo unas hojitas más atrás, Jesús lo tiene Pilatos, lo manda a donde Herodes, y Jesús en silencio, hablando de su omnipotencia. El Señor sí exclama y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero piense en el acto sublime, mi hermano. A veces tomamos esto en poco y quizás nos damos látigo en Semana Santa porque es de lo que más se nos habla, ¿no? Y vemos la película y quizás nuestros ojos, bueno, y el resto del año criticamos a algunos, pero tenemos unas actitudes similares a las de aquellos que criticamos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, murió. Así que el Señor muere para darnos vida. ¿Cuál es nuestra labor?, se preguntará usted. Porque esto debería estar en nuestra mente todo el tiempo. El poder de Dios hace libres a los que eran esclavos. Y cantamos, ¿cierto? Ahora soy libre, esclavo por un amor. Jesús muestra su omnipotencia muriendo en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida eterna.
Y eso debe llenarnos de alegría, de gozo, de descanso. Pero a veces como que somos inmunes a eso. Ah, bueno, si el Señor ya murió, pues. Alguien se atrevió a decir que si no había otra forma, hablando del Dios omnipotente. ¿Y por qué llegamos hasta allá? ¿Por qué llegamos hasta la muerte? Bueno, ese era el plan del Señor. El plan del Señor no lo cambió a mitad de camino, ese era el plan desde el principio. Y la palabra dice, ni una jota ni una tilde pasarán. Todo pasará. La vida pasa, todo se acaba, ¿cierto? Pero el Señor permanece para siempre. Así que eso nos deja ver que la omnipotencia de Dios no tiene límite. El alcance del poder de Dios es total. Ni siquiera la muerte pudo resistirlo. Porque no se quedó muerto, ¿o sí? El Señor murió. Pero la Biblia deja ver que al tercer día Él resucitó. Eso es omnipotencia. ¿Quién de nosotros puede o quiere medirse con el Señor? Job dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Y tenemos que responder a eso, que no. Así que le voy a pedir a hermano Alex, al pastor Edgar, a Nico, a Montilla, porfa, ahí con los que están ahí, los cuento, 2, 4, 7 ahí, esa filita. Hermano Alex, colabóreme aquí con esta zona, por favor, las 2 hileritas de ahí. Pastor Edgar, aquí con ellos, aquí los del centro. Vamos a tener 2 minuticos, vamos a resolver unas preguntas. Cada uno va a resolver algunas preguntas, les voy a mandar un tutor para que no se sientan. Ustedes dijeron que querían el examen grupal, así que vamos a hacerlo grupal. Nico, por favor, ayúdame con estas 2, aquí donde está Xiaomi, y voy a pedirle a Fiverr que me ayude aquí con mi abuelita y ustedes acá. Ustedes están con el pastor Edgar. ¿Y qué se me hicieron los predicadores? ¿Quién me falta? Ah, Johncito, hágame el favor, me colabora ahí con ese equipito que tiene ahí, por favor. El siervo se me escondió. Siervo, ¿por qué se esconde? Bueno, ahí va a quedar con el pastor. Entonces ubiquémonos ahí, hagamos como un grupito. Rápido, mis hermanos, que me quedan 10 minuticos nomás. Es muy sencillo. Las 2 de atrás, Nico, porfa. Eso, ahí con mi hermano Xiaomi, Tatiana, los hermanos de Tatiana y Yojitan, por favor. Están con el pastor Edgar. Espere que el pastor se le durmió una pierna. Mientras tanto, ubíquense ahí. Ciérrese, Mateito, un poquito para allá, porfa. Ya. Listo, tengo 3 preguntas y la idea es que cada uno, no van a responder todas, entonces regáleme un número, Edguitar, porfa, del 1 al 3. 3, listo. 3, regálame un número, Fer. 2, un número, del 1 al 3. Del 1 al 3. Señor, un abrazo, pastor, gracias. 3. ¿Ustedes dijeron? 3, 3, 2. Un número, Nico. 1. Un número, Fiverr. 2. Un número, Johncito. El 1. Listo. Póngala. Ya cada uno dijo su número, ¿no? Levanten la mano los del número 1. Solo van a 1 y Johncito. Bueno, la pregunta para ustedes es, para los grupos con numeración 1. 1, o sea, para el grupo de Nico y para el grupo de John. La pregunta es, ¿cómo les impacta la verdad de la omnipotencia? ¿Cómo les impacta la verdad
de la omnipotencia. Lo debaten y ya al final un vocero nos da. ¿Listo? ¿Cómo les impacta la verdad de la omnipotencia? ¿Listo, Johncito? Vamos con los equipos del 2, que son solamente… bueno, allá, acá y allá, eso está bien. Ustedes, ¿cómo pueden aplicar la verdad de la omnipotencia en momentos difíciles? ¿Cómo pueden aplicar la omnipotencia en momentos difíciles? Al final un vocero de cada grupo y los del equipo 3. ¿Listo? Equipo 3. ¿Solamente 3? Ustedes también, ¿sí? Para ustedes es, ¿cómo pueden evidenciar la omnipotencia de Dios en el día a día? ¿Cómo evidencian la omnipotencia de Dios en su día a día? ¿Listo? ¿Pueden acudir a la Biblia? Claro que sí. Tienen 5 minuticos, por favor. En grupito, por favor, en grupito, desarrollen en grupo. Espero y aspiro que los que me den la respuesta no sean el apoyo que les mandé. O sea, no quiero ver aquí al pastor Edgar, no quiero ver aquí al hermano Alex Padua, no quiero ver aquí a Montilla, ni a Fiber, ni a Nico, ni a John. No, señor. Un minuto, mis hermanos, un minutico. Creo que ya algunos han acabado. ¿Estamos listos? ¿Cómo vamos, Johncito? ¿Listo? Les tocó, creo que la pregunta más fácil a ustedes. La verdad. Y quedaron con Johncito, o sea que no hay problema. Hermano Alex, ¿cómo vamos? ¿Ya casi? ¿Listos? Bueno, sí, señor. Pastor, ¿cómo vamos? ¿Sí? Nico, ¿estamos listos? Bueno, pueden tomarse su tiempo, simplemente reducimos el tiempo de la aromática y no hay problema.
Bueno, se les acaba el tiempo. Voy a pedirles que por favor se ubiquen otra vez y vamos a hacer las aplicaciones finales. ¿Listo? Mucha bulla. Ya debatieron lo suficiente, mis hermanos. No hay que hacer un ensayo. Era una pequeña preguntita que nos van a servir como las aplicaciones finales. ¿Listo? Así que, ¿por dónde iniciamos? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por el número 1, bueno, listo. ¿Tienen el 1? Ah, espero que se fue la... ¿Quién más tiene el 1? Listo. El 1, Johitan, con voz fuerte. Shh, por favor. Bueno, bien, ¿cómo les parece? Eso está bien. ¿Quién más tiene el número 1? Por favor. Shh, 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 shh. Silencio, por favor. Ok, bien. ¿Cómo les impacta la verdad de la omnipotencia? Bueno, vamos a rotar el micrófono, que este micrófono se puede rotar. Entonces, porfa, para que lo digas un poquitico, para que lo escuche. Que nosotros discutíamos acá que la verdad de la omnipotencia nos sitúa en una perspectiva de la realidad de nosotros frente al Señor. O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra condición real de insignificancia frente a Él? Y que pues Él es pues magnífico, omnipotente, tiene todo el poder, y pues de eso nos lleva a descansar en Él. Inevitablemente la omnipotencia nos lleva a saber que Él está en control de todo, que Él puede todo y que ahí vamos a tener esperanza, fe y podemos descansar. Listo. Número 2. Bueno, la pregunta para nosotros fue cómo aplicar la verdad de la omnipotencia en momentos difíciles. Pues nosotros en el grupo resumimos que confiar en sus promesas. Creo que en nuestros momentos difíciles, cuando nosotros nos postramos o buscamos el tiempo para orar y no hay respuesta inmediata, Él va a orar conforme a su voluntad. También nos deja ver nuestro pecado, aunque nosotros lo pongamos a nuestro nivel. El pecado nos lleva a que podamos entender que en medio de ese mismo pecado Él va orando para llevarnos a tiempos difíciles, y en esos tiempos difíciles pues poder conocer su omnipotencia y crecer, entendiendo que él gobierna sobre todo y debemos descansar en eso, en sus promesas y en su palabra, porque como hablaba la hermana, vemos historias en la Biblia de que el Señor restaura en cierto momento, pero a veces cuando nos toca a nosotros queremos que eso sea inmediato, pero Él nos quiere llevar a buscarlo para encontrar más tiempo y santidad con Él. ¿Quién más tiene la 2? ¿Por acá? ¿Tiene la 2? Ah, bueno, ya.
Bueno, la respuesta que nosotros construimos en equipo para la número 2 es que partimos desde la noción de que Dios tiene el control de todo, sabiendo que en la dificultad el Señor permite cada cosa que nos ocurre y pues a Él nada se le escapa. Asimismo, Él involucra al hombre en estas dificultades, capacitándolo con su poder para sobrellevar la prueba, y pues también dicha prueba nos va a llevar como a producir unos frutos de los cuales habla Santiago 1:12. De igual manera, la aflicción nos permite reconocer el poder de Dios, no solamente en medio de la prueba, sino cuando salimos de ella. Bueno, la pregunta que se nos ha otorgado es cómo podemos evidenciar la omnipotencia de Dios en nuestro diario vivir. Y nosotros lo que estamos llegando a analizar es que tenemos un Dios que es eterno. Nuestro diario vivir tiene una mañana, tiene un atardecer, pero nuestro Dios tiene una eternidad. Partiendo de esa eternidad, resaltan unos beneficios importantes para todo creyente y uno de ellos es la regeneración. El Señor es el único que tiene el poder de cambiar la condición de oscuridad a luz, y eso se dibuja en nuestro diario vivir como creyentes. Las misericordias del Señor también nos atrapan en cada mañana. Al salir el sol, sus misericordias son renovadas cada mañana. Se ve reflejado el poder del Señor en nuestro diario vivir. Y la última queda con Lamentaciones, Lamentaciones 3. Esos dones del Señor nunca van a escasear, porque siempre van a estar. Su poder se ve reflejado en todo su diario vivir y esos beneficios que para los creyentes están a nuestra mano. Listo, nos quedan aquí este equipo. Bueno, en cuanto a la misma pregunta de que cómo pueden evidenciar la omnipotencia de Dios en el día a día, nosotros pusimos 3 cosas. En primer lugar, en la naturaleza, cuando vemos cómo Dios obra a través de las leyes de la naturaleza, de las leyes físicas, de la organización del planeta, en el universo, todo eso es la manifestación de su poder. También lo vimos en cuanto a la respuesta de Dios a las oraciones que nosotros elevamos como creyentes, ya que Él es omnipotente y en su voluntad decide a quién decir sí y a quién decir no, de acuerdo a su voluntad. Y pues finalmente como creyentes nosotros vemos la salvación, la omnipotencia de Dios en la salvación, porque la palabra dice que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que obra en la persona cuando es regenerada. Así que ahí vemos omnipotencia y también la vemos en la santificación, porque su poder obra en nosotros haciéndonos libres del pecado que nos dominaba y ahora podemos obedecer a Dios porque ese poder de Él de cierta manera nos es atribuido a nosotros para luchar contra el pecado. Muy bueno. Y ahora, ¿qué digo yo para terminar, hermanos? Me quitaron todos ustedes. Vamos a promover que ya no sea aromática sino chocolate, se lo merecen. Por favor, póngase en pie y quiero que tome su Biblia y vamos a terminar leyendo un texto. Voy a terminar de esta manera. Y solamente espero, mi hermano, en el Señor, que estas verdades que nos son traídas no se queden solamente aquí en nuestra razón, sino que puedan bajar a nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Así que ubíquese en Efesios capítulo 3 y vamos a terminar leyendo este texto y quiero que lo leamos todos a una voz. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Vamos a leerlo todos a una voz a la cuenta de 3, ¿listo? Efesios, capítulo 3, versículo 20 y 21, ¿listo? ¿Está ubicado? Entonces leemos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, por el Cristo Jesús, por todas las generaciones de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos.